Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos dentro de la serie Las maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Egipto. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Investigación y musicalización, Felipe Saldívar. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Asesor musical de la serie, el licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico, así como de los comentarios. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y ahora viajemos con la magia del pensamiento hacia el antiguo Egipto. En el año 12.000 a.C., todo lo que hoy conocemos como cuenca del Nilo no existía. La región central de África era distinta. Los lagos Victoria, Alberto y Tanganica son los que forman el río Nilo. Las montañas del Rwenzori, cuyo nombre significa hacedoras de lluvia, verten sus escurrimientos a los lagos. Con toda esa agua se forman cauces vigorosos. Pero antiguamente las aguas fluían hacia el Golfo de Guinea, al oeste. Pero una serie de cataclísmicos terremotos hicieron que se modificara la tierra y que las aguas fluyeran al norte. Vertiginosamente, las grandes aguas viajaron al norte cruzando el desierto del Sáhara y el desierto líbico, creando así el cauce actual del río Nilo. El avance de las aguas produjo inmensas cataratas que se precipitaron yendo siempre al norte y se abrieron paso, dando lugar a la formación del Valle del Nilo. En los siguientes 5.000 años, el río
fue tallando lentamente la tierra y formando una gran delta de 200 kilómetros de ancho que desembocó en las aguas del mar Mediterráneo. A las aguas del Nilo se unieron las de el Nilo Cristal, que viene de las montañas de Abisinia en Etiopía. Toda esa inmensa cantidad de agua provocó las grandes inundaciones y cientos de pueblos fueron a habitar en sus riberas. Para el año 6000 a.C. había una inmensa población de aldeas dedicadas a la agricultura. El principal cultivo era el trigo de la variedad Emmer. Todas estas aldeas prosperaban. La zona más poblada era el delta, pero también a lo largo del río y desde la primera y la segunda catarata se establecieron pobladores que poco a poco convirtieron la tierra en fértiles valles de irrigación. Para el año 4000 a.C., la cantidad de habitantes era muy numerosa, quizá 1 millón de habitantes esparcidos entre la primera catarata y el delta. Egipto estaba a punto de comenzar su historia. Los habitantes se organizaron en verdaderos reinos y surgieron dinastías. 42 dinastías, 42 nomos independientes, y cada rey de estas aldeas se llamaba nomarca. Las diferentes ciudades en formación empezaron a pelear entre sí y vino la guerra. Hacia el año 3300, un gran hombre conquistó gran parte del Nilo. La historia lo recuerda con el nombre de el Rey Escorpión, el gran conquistador. Y su sueño fue unir a todos los reinos en uno solo. Y luchó por esa causa. Y casi lo logró. Y para el año 3100, todas las aldeas se habían unido en 2 grandes reinos, el del norte y el del sur. El Alto y el Bajo Egipto. Y vino otro hombre llamado Narmer o Menes, el unificador. Y entonces estalló una gran guerra de conquista y unificación. Y los ejércitos de Narmer salieron favorecidos. Era el nacimiento de una grande y poderosa civilización. El primer faraón, cuyo nombre significa Rey de Reyes, o Rey de todas las dinastías, y fundó su capital en Memphis, en el delta del Nilo. Y todos los nomarcas le rendían tributo y le aceptaban como único y poderoso señor. Los sacerdotes dijeron al rey: es tanta tu gloria que te llamarás faraón y serás hijo del sol, nuestro Dios, hijo de Ra. Y Narmer ordenó que se construyera una fastuosa ciudad amurallada, la capital de Egipto y de su poder. A la muerte de Narmer, ya existía la primera dinastía de faraones.
sus descendientes gobernaron desde Memphis con sabiduría. A Narmer le siguió Ajá, conocido también como Iti I, y a este el faraón Ger o Iti II. Y finalmente a este Argibo Merbiapen. Y Egipto fue prosperando y su capital engrandeciéndose, pero los faraones mantenían una antigua tradición, la creencia de que la muerte era más importante que la vida. Y cuando subió al trono la segunda dinastía egipcia, la de Hetepsekemoy, todos los arquitectos y artistas dedicaron su vida a construir tumbas. Grandes tumbas adornadas con piedra, y aunque eran de ladrillo, en ellas se pusieron glifos. Había nacido la escritura egipcia. Y las tumbas se fueron engrandeciendo, y el culto a los muertos con ellas. Y luego vinieron otros 4 grandes faraones de la segunda dinastía: Nembré, Nineter, Peripset y Casequemoy. Y Casequemoy quiso que su tumba fuera recordada por todas las generaciones y ordenó que se hiciera una inmensa mastaba de enormes dimensiones. A su muerte gobernó la tercera dinastía egipcia. Para entonces Egipto ya era una inmensa civilización. Era el año 2660 a.C. Los egipcios ya esculpían la roca con destreza y hacían inmensas estatuas de piedra, especialmente pórfido, granito y alabastro. Y así fue que subió al trono Zoser. Y Zoser tenía un gran arquitecto, el Gran Imhotep. Y este gran arquitecto propuso a su señor la construcción de una tumba magnífica, como no habría otra igual en la historia. Una pirámide. Presentó los planos a su señor diciéndole: y tendrá 40 metros. Mira los planos, señor mío. Observa, sublime señor de las 2 tierras. El faraón se quedó perplejo. Eso tardaría 2 décadas o 3 en ser construido. ¿De dónde obtendría el rey tanta riqueza o tanto poder para construir aquello? Pero el arquitecto Zoser le dijo: Egipto es una grande tierra, que un mes todos tus súbditos se dediquen a construir tu pirámide para honrarte, y que vengan de todos los confines de la tierra a hacer la obra. Y entonces el gran Zoser ordenó: orden del faraón, cúmplase. Había nacido una nueva era, la era de las pirámides. Vamos a mensajes.
Durante 20 años trabajaron los arquitectos del faraón y todos los campesinos egipcios en la edificación de la pirámide de Saqqara. Con gran maestría, técnica artística y sobre diversos materiales, surgió la técnica de hacer pirámides. El rey se enterraría en la pirámide escalonada, ya no en las mastabas de los antiguos faraones. La pirámide era una construcción de inmensas proporciones. Y en lugar de ser de ladrillo como las simples mastabas, sería de piedra. Las canteras estaban cerca y los egipcios tuvieron que encontrar la técnica para tomar la piedra y convertirla en material de construcción. Para mover los bloques de piedra, los obreros utilizaban cuerdas y palancas. Trabajaban por lo menos 1,200 hombres en las canteras de Hatshepsut. Hacia el año 2630 se inició la construcción de la gran pirámide escalonada de Saqqara, que tiene 6 cuerpos, como escalones. Mide 60 metros de altura y tiene una base de 140 por 188 metros. Estaba en medio de un gran complejo funerario con corredores, pasillos de piedra, altos techos, altares con estatuas de los dioses y del faraón. Hoy se conoce como el Mausoleo de Saqqara o Mausoleo de Djoser. Y a la muerte del faraón se le enterró ahí con un tesoro y con todos sus grandes honores. Y después vinieron otros faraones que pidieron al arquitecto Imhotep que les hiciera pirámides más grandes y majestuosas. Como Juni, quien ordenó que se construyera una pirámide más alta y mejor. El arquitecto Imhotep entrenó a un grupo de 200 ingenieros, arquitectos y técnicos. Se construyeron las pirámides de Dashur y de Meidum, ya no escalonadas, sino con caras planas. La de Dashur hacia el año 2560 a.C. Y después, la pirámide que Snefru ordenó se convirtiera en su tumba fue la pirámide de Meidum, la primera de 3 caras planas. Y en el interior se puso, en medio de una serie de pasadizos y corredores, su tumba. Pero a la muerte de este faraón, subió al poder la 4ª dinastía, la más ilustre, la de los grandes y famosos faraones. De todos los faraones egipcios, el más famoso es Khufu, mejor conocido como el faraón Keops.
Khufu quiso que se construyera la más grande y formidable de todas las pirámides, que hoy conocemos como la Gran Pirámide. A partir de él surgió la gran ingeniería y arquitectura egipcia y la gran maestría técnica. Ahí inicia la época clásica del Imperio Antiguo. Los egipcios ya habían aprendido a hacer pirámides. Durante 25 años continuos, los arquitectos del faraón iniciaron la construcción de lo que hoy llamamos la obra cumbre del arte egipcio. Tuvieron que tallarse 2 millones de bloques de roca granítica en las canteras. Se escuchó la orden del faraón. Era su máxima prioridad. Y todo Egipto trabajó en eso. Se había elegido una gran planicie cerca de la capital, Memphis. Esta gran planicie tenía suelos sólidos para poder amontonar cientos de miles de toneladas de roca. Era la planicie de Giza o Gizeh. Y los discípulos de Imhotep iniciaron la construcción. La Gran Pirámide vio su luz en 25 años de trabajo constante. Era el año 2550 a.C. En aquellas fechas se construyeron las bases de aquella inmensa estructura. Las piedras eran traídas desde las canteras de Al-Mokattam. Tenía 230 metros por largo. Era perfecta. En el interior se construía la cámara del rey, que se encuentra casi en el centro de la pirámide. En el interior existe también la llamada Gran Galería. Sobre la cámara del rey se encuentran 5 cámaras de alivio, que distribuyen el peso colosal de la piedra que se encuentra arriba y evitan que toda la estructura se derrumbe. Algunas de las grandes rocas pesaban 4, 6 y hasta 8 toneladas. Los egipcios tuvieron que crear una nueva tecnología para arrastrar los bloques sobre rollos de madera. Los rollos de madera eran puestos en el piso y después con cuerdas las enormes piedras eran trasladadas. Había que construir además una gran rampa para poder subir los bloques. Al fin, la gran estructura alcanzó su altura máxima, 145 metros. Miles de los trabajadores perecieron en la construcción. Un campamento en el que vivían más de 10,000 hombres estaba a un lado. Y todos los recursos del país se empleaban para poder construir aquella inmensa mole. Pero la voluntad del faraón se cumplió.
Impresionantemente, la obra quedó concluida y se revistió con laja fina todo su exterior, mientras que las piedras cuadradas de granito quedaron en la parte interior. Los bellos corredores y los respiradores, y finalmente una gran cámara para colocar el cuerpo del faraón. La rampa era tan larga que tenía casi 1 kilómetro para poder subir las piedras. Hacer la rampa significó el mismo esfuerzo que construir la pirámide, y después había que retirar la rampa. Más de 2 millones de bloques estaban en su sitio. Y a la muerte del faraón, en medio de cantos religiosos y de rezos, en toda su gloria y majestad, el faraón fue depositado en su cámara. Algo nunca visto en la historia de la humanidad. Se habían alternado de manera continua 20,000 trabajadores para realizar aquel milagro. En Egipto se dice, el hombre teme al tiempo, pero en cambio el tiempo teme a las pirámides. En Giza son frecuentes las tormentas de arena. El viento se desata, arrasándolo todo. Pero en cambio se estrella con la mole de las pirámides y humildemente pasa sin dejar huella. Los faraones que vinieron después quisieron igualar la proeza de Khufu o Keops. Fueron Kefren y Miquerino, que pidieron a los arquitectos que les construyeran al lado otras 2 pirámides, uno para cada quien. A la muerte de Keops, que reinó 23 años, subió al poder Kefren, que reinó 31. Quiso tener una pirámide más grande y más alta. Pero fue tanto el desgaste que habían sufrido los egipcios en la construcción de la Gran Pirámide que esto no fue posible. Los recursos estaban agotados y los campesinos también. De manera que Kefren se conformó con una pirámide más pequeña, pero que casi alcanzó los 100 metros de altura. Y finalmente reinó Miserinos o Miquerino o Menkaure, que ordenó también se le construyera una pirámide semejante. Pero el país estaba aún más agotado. Así que se construyó una gran pirámide, la tercera de Giza, de solo 60 metros de altura, aún a pesar de ser menos de la mitad que la Gran Pirámide. Sigue siendo una obra cumbre del arte y de la ingeniería de Egipto. Los 3 grandes colosos habían surgido. Keops, Kefren y Miquerino habían hecho su capricho. Y desde entonces la planicie de Giza se convirtió en meta para los peregrinos y asombro de los reyes. Los 3 faraones muertos yacían en sus inmensas pirámides. Y al lado se colocaron otras pirámides pequeñas para que en ellas reposaran los restos de sus reinas y sus familiares. Pero fue tanto el desgaste que tuvieron los reyes y sus ingenieros y arquitectos, al igual que el pueblo y la sociedad egipcia, que ya no fue posible construir más pirámides. Cientos de miles a lo largo de un siglo
murieron en la construcción de las 3 pirámides de Giza. El imperio egipcio entró en decadencia y vino a gobernar la dinastía quinta. Pero el país ahora era débil. Ya no había ni el ánimo ni los recursos para construir aquellas inmensas obras, con todos sus secretos de ingeniería. Vamos a mensajes. Pero habían quedado ahí en el desierto, como huella de su presencia sobre la tierra, los 3 inmensos colosos, Keops, Kefren y Miquerinos, jamás serían olvidados en toda la historia del mundo. Y las 3 impresionantes moles daban ejemplo de lo que los arquitectos egipcios podían hacer, su dominio de la astronomía y de la matemática, de la geometría y de la técnica constructiva. Y cuando subió al poder la quinta dinastía, en el año 2500 a.C., ellos quisieron hacer lo mismo. Pero ya no era posible. Egipto ya no tenía el vigor ni el poder de antes. El faraón Userkaf tuvo que conformarse con una pequeña pirámide. Sus arquitectos le dijeron: pero no en Giza, porque tu pirámide será apenas como un pequeño apéndice al lado de aquellas tan inmensas. Muy triste, Userkaf dijo a sus arquitectos: ¿y qué opciones tengo? Merit Kaber, el supremo arquitecto de Faraón, le dijo: gran señor de las 2 tierras, conozco otro lugar tan bello como Giza, una planicie hermosa, donde tus arquitectos edificaremos una gran pirámide que competirá con el desierto, pero no con las grandes y magníficas pirámides de Giza. Triste, el faraón se quedó mirando a su arquitecto y le dijo: bien, me parece bien. Pero ¿dónde está ese lugar? Si me lo permite, señor, yo mismo te conduciré hasta ahí. El faraón decidió embarcarse con sus arquitectos en una inmensa embarcación de madera de más de 40 metros, el barco real. Y a las orillas del Nilo, donde éste daba vuelta en un meandro, vio una gran planicie rodeado de inmensos montes rojos, de sin igual belleza. Era el valle de Abusir. Y entonces el faraón dijo: «Constrúyase aquí
en este sitio mi pirámide. A partir de ese momento, las órdenes imperiales dieron paso a la construcción de otro magnífico conjunto de edificios piramidales. Así se construyó la pirámide de Userkaf. Y más tarde subió al poder Sahuren, que gobernó 15 años. Pero él quiso mejor ser enterrado en Saqqara. Y finalmente Nehuescerré decidió que él se enterraría en Abusir y que haría la pirámide más grande de ese lugar. Pero tristemente su pirámide apenas tenía 50 metros. Y en lugar de piedra se hizo con lodo. El imperio estaba en decadencia. Se utilizó la piedra solamente para cubrir la parte exterior de la pirámide hecha de arcilla. El siguiente gran faraón en gobernar fue Yezkake Isasi. Y este dijo a sus arquitectos: ¿cómo podré competir con Keops, Kefren y Bikerim? Y los arquitectos le dijeron: tu pirámide nunca podrá ser de ese tamaño, mi gran señor, pero al menos será más hermosa. Permítenos llenarla con relieves de madera y con finas tallas en su interior. Y así hoy sabemos que fue en periodo de este faraón que floreció la arquitectura y la escultura egipcia en madera. Finalmente, hacia el año 2430 a.C., el último faraón de la quinta dinastía en gobernar fue Benis. Pero el país estaba en ruinas. Y subió al poder la dinastía sexta. Gobernaron Teti, Piops I, Meriré y Piops II. Y fue tanta la vergüenza que le dio a los faraones que ninguno de ellos quiso que sus pirámides se construyeran en Giza o en Abusir. Y a pesar de que Piops II, el último faraón de la dinastía sexta, vivió y gobernó Egipto durante 90 años, aún así su santuario y pirámides eran ridículos. Con mucha tristeza, los arquitectos fueron a decirle a su faraón: el hambre, la peste, las plagas y la desolación, gran señor, no nos permiten contar con muchos campesinos. El reino sufre de miseria y los campesinos no pueden dejar de trabajar su tierra. Con gran tristeza, Piops II dijo a sus arquitectos: no quiero que se me entierre, ni en Abidos, ni en Giza, porque cuando vean mi pirámide, los que han de venir en el futuro dirán: mira, aquel fue criado del gran rey. Así que mejor me habréis de llevar a enterrar a Saqqara, cerca de la pirámide escalonada. Los arquitectos de Piops II tuvieron que saquear las tumbas y la propia pirámide de Saqqara para obtener material de construcción. Y aún así, la triste pirámide de Piops II
apenas alcanzó la ridícula estatura de 24 metros. Y 35 metros de lado. Esa fue la última pirámide que se construyó en Egipto. Había terminado la edad de las pirámides y el pueblo se levantó en armas contra sus faraones y vinieron 200 años de guerras civiles. En el año 2180 murió Piop II. Y durante 200 años Egipto estuvo en llamas. Y fueron arrasados los santuarios y los templos y destruidas las ciudades y el orden de los faraones. Y Egipto se derrumbó en un caos absoluto. Después de 250 años, se habían olvidado ya los nombres de los antiguos faraones. Fue un tiempo largo en que no había comida para nadie. Una gran sequía y desolación. Y las ciudades eran abandonadas, inclusive Memphis. La civilización egipcia parecía destruirse y morir. Pero tiempo después, Egipto daba muestras de renacimiento. Hacia el año 2080 surgió la dinastía 11. Y en el año 1990 a.C., Amenemhat I reconstruyó la ciudad de Tebas. Y Egipto renació y continuó su vida. Y así surgió el periodo conocido como el Reino Medio. Vinieron muchos faraones y reyes durante los 2000 años siguientes, pero nunca más se construyeron pirámides. Y así surgió la leyenda y el mito de que hubo un tiempo en que el poder del faraón era colosal, y los nombres de Keops, Kefren y Miquerino prevalecieron como un mito en las mentes de los siguientes faraones que sabían que nunca, jamás igualarían la fama y la gloria de aquellos grandes constructores. El tiempo pasó y llegó la dinastía 31, después de Alejandro Magno. Y Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, se unió en matrimonio a Julio César. Y en una gran embarcación de velas blancas cubierta de oro, Julio César surcó el río Nilo y se detuvo ante las grandes y colosales pirámides, y Cleopatra con orgullo le dijo: «Mira, gran señor, imperator de Roma, estos son los edificios que hablan de la grandeza egipcia. Dime, ¿igualarán los romanos alguna vez tanto poder y grandeza?». Y Julio César dijo a Cleopatra: «Jamás, amada mía, jamás el hombre podrá igualar esta hazaña. Nunca, ni en el presente, ni en el futuro».
Gracias por haber estado con nosotros en la presentación de esta serie, Grandes Maravillas del Mundo Antiguo. Hoy con el tema Las pirámides de Egipto. Y a nombre de todos quienes intervenimos en esta producción, gracias, muchas gracias. Y los espero mañana, porque en el 1030 de la amplitud modulada, todos los días tenemos un encuentro con la historia. Nuevamente, a nombre de todos, muchas gracias. Y los espero mañana, por la misma estación y a la misma hora.